gracias al Señor por este tiempo que pudimos tener, la alabanza, la adoración. Y ahora nos toca el ministerio con su palabra. En este momento que vamos a compartir con ustedes, no podemos pensar en las evidencias de la palabra si no hablamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Así que tranquilo, no busquen, mírenme a mí nomás, yo tengo la palabra acá. Dice, y una pregunta que se me viene, los que estén trabajando atrás, porfa, háganlo en silencio y llamen a la cooperativa que venga, ¿ok? Escuchen, ¿confías realmente en la inspiración de la palabra? ¿Se escucha atrás? ¿Sí? ¿Confías realmente en la inspiración de la palabra? ¿Confías que realmente en la inspiración divina de Dios? Es una pregunta que me hacía. ¿Cuál es la finalidad que tienen las Escrituras para todo cristiano? ¿Sabes cuál es? Transformar tu vida y la mía. Realmente forjar tu vida y la mía. Ponernos y formarnos como hombres y mujeres empoderados en su palabra, en su poder. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, por eso se reveló en las Escrituras. Y Pablo está animando acá a Timoteo a seguir siendo fiel a las Escrituras, a mantener la fe en medio de la oposición, a seguir confiando siempre, tengo agua, gracias, a seguir confiando siempre en su palabra, a seguir confiando en sus promesas, sabiendo que en ella Dios se reveló la Trinidad. La Trinidad bendita se reveló en la palabra. No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su palabra. Y a lo largo de estos 17, 18 años en Cristo he visto muchos religiosos. Llevan años en la iglesia y no conocen la palabra. Y están los otros. Llevan años en la iglesia y conocen toda la palabra, pero no ponen nada por obra. Calientan un banco cada domingo para calmar su conciencia. Adoran según quien esté, pero en la intimidad son tremendos raquíticos espirituales por falta de la palabra. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y sabés lo que es la sabiduría? La sabiduría es ese conocimiento, pero aplicado, bajado al corazón y puesto por obra. Puesto por obra. Esperanza de vida, debemos empoderarnos para poder permanecer fieles en esos momentos cuando el enemigo nos zarandea. Mírense hoy. Mírense hoy. Adoramos a Dios y en el momento de su palabra se cortó la luz. Da lo mismo. Hemos estado en el campo con una linterna predicando el Evangelio. Y esto es lo que bendice a tu vida y a mi vida. Dios está viendo tu fidelidad. ¿Sabes lo que dice Dios? Mira estos locos. Permití en mi soberanía, porque nada escapa de la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Permití que se cortara la luz y estos locos siguen. El vecino de al lado debe decir, estos están locos de verdad. Estos locos no los para nadie. No nos para nadie. Porque el día que temblemos, lo predicaba en el Salmo 46, Jehová es mi amparo y fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién voy a temer cuando Dios es mi comandante y mi capitán? No importa si las montañas tiemblan, acá está esperanza de vida. Con sus celulares, con corazones sedientos de un cambio. Entonces dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de cambios constantes, necesitamos algo que nos brinde estabilidad, algo que nos dé orientación espiritual, ¿sí o no? Usted se para en la puerta de su casa o se para en la puerta de su corazón a veces y dice, esto no lo cambia nadie. No lo cambia nadie. Entonces cuando uno mira a lo íntimo, dice, Señor,
quiero empezar a guardar tu palabra, porque es la única que me va a hacer permanecer firme en esos momentos de debilidad. Es la única que me va a llevar a amarte, a exaltar tu nombre, a adorarle. Uno no adora a quien no conoce. Uno no adora a quien no ama. Entonces, cuando uno no conoce y no ama, gobierna la soberbia, gobierna el orgullo, gobierna la carne. Por eso ahí afuera debemos caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vos te parás en este mundo posmoderno, depravado y perverso y decís, ¿quién lo cambia? Políticos corruptos, religiosos corruptos, pastores corruptos, iglesias corruptas, panaderos corruptos, verduleros corruptos, electricistas corruptos. ¿A dónde están los electricistas? Vamos, que venga la luz. Pero hay corrupción en todos lados, ¿sí o no? En todos lados. Entonces, como creyentes, sabemos que la palabra de Dios es nuestra roca firme, es nuestro faro en medio de las tinieblas. Hoy estamos en la oscuridad y ojalá que este culto sea sublime, no te lo olvides nunca más en tu vida. Una vez me tocó predicar en una plaza, había más de 1000 personas. ¿Y sabes qué? Se cortaron los generadores. Y al chico que estaba cantando dije, seguí adorando a Dios. Pero ¿quién va a escuchar? No importa, seguí adorando a Dios. No pares. Porque Dios ve nuestros corazones. Y yo prediqué, me quedé sin voz. Pero prediqué y grité como nunca antes había gritado. Y yo seguramente no llegó hasta el fondo. Pero los que estaban ahí adelante, hasta donde me llegaba la fuerza, glorifiqué a Dios mientras pude. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, Pablo nos recuerda la importancia que tienen las escrituras en nuestras vidas. Primeramente, vamos a ver la inspiración de las escrituras. Verso 16, para los que toman nota, y muchos se lo saben de memoria, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, ¿cómo es? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes por qué somos derrotados a veces por el enemigo? ¿Sabes por qué nuestro entendimiento es derrotado, nuestro corazón es derrotado, nuestro vocabulario es derrotado? Porque falta palabra. Conocemos mucho, pero no bajamos el corazón y ponemos por obra. ¿Sabes por qué somos derrotados? Por corazones vacíos, ausentes de la Trinidad. Ausentes. Y venimos el miércoles y el domingo pensando que estos cultos nos van, es como querer apagar un incendio con un balde de agua, un miércoles y un domingo. No basta, debemos tener una vida dedicada a la palabra, una vida dedicada a la Escritura. Dedicados en los grupos, todos los grupos que estamos en Esperanza de Vida, todo el programa que tenemos para abrazarte, mandamos el devocional cada día. ¿Sabes? A veces lo veo Eduardo mandando y por interno hablamos y dice, no, ¿cómo cuesta que pasen tiempo con la palabra de Dios? Y no entendemos que es la única que va a cambiar nuestras vidas. Qué necios que somos, que aún teniendo el remedio para nuestra enfermedad, no pasamos tiempo con ella. En ella hay poder. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Las escrituras no son simplemente un libro escrito por hombres, sino que son, mírame, el soplo divino de Dios. Esto significa que Dios guió a distintos autores bíblicos para escribir sus palabras, asegurándose que fueran precisas, que fueran correctas, que fueran verdaderas. Por eso la inspiración es un proceso realmente misterioso, ¿o no? Algo que muchos no entienden, lo que es el soplo divino, pero es el fundamento para nuestra vida, para entender la autoridad de Dios, para entender la soberanía de Dios, para entender la inmutabilidad de Dios, para entender para conocer los atributos de Dios.
para amarle a Dios. Es fundamental para entender la autoridad, pero también para conocer el carácter de Dios. Dios tiene carácter. Dios al que llama, capacita, y cuando se llenan de su palabra, somos empoderados en Él. Hay autoridad y poder. Hay poder. La Biblia tiene una integridad milagrosa en sí misma. Consta de 66 libros escritos por 40 autores diferentes, escritores en la historia, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes a lo largo de 1500 años. Imagínense, la inspiración divina. Tenemos al menos 5 razones por las cuales tenés que creer en la Escritura. Primero, por la historia, la historicidad de la Biblia. Segundo, la integridad en la diversidad. Tercero, las profecías que fueron cumplidas a lo largo de los años. Por eso da lo mismo si usted cree o no, porque la Biblia se cumple versículo tras versículo en sí misma. Por eso creo, por eso debemos creer que Dios se reveló en la Escritura. Ya está todo escrito, ya está todo acá. Dice, nadie añada ni una coma ni una tilde, y aunque venga un ángel del cielo y te diga otra cosa diferente, no le creas. No le creas. Porque acá está la revelación, está todo. Acá está todo lo que Dios quiso que sepamos. Dice Deuteronomio, yo me acomodo dice Deuteronomio 29, que las cosas reveladas son para los hombres, mas las no reveladas le pertenecen a Dios. Cuarto, por el poder que tiene para transformar vidas. ¿Cuántas vidas hemos visto transformadas por la palabra, sí o no? Y sabés las que no son transformadas, ¿por qué? Porque no pasan tiempo con la palabra. Pasar tiempo con la palabra es orar a Dios para que la palabra te confronte, te corrija. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A nadie? ¿A nadie? Pero la única forma que tuve y tengo y conozco de ser transformado es ser corregido y moldeado por la palabra de Dios. Y duele cuando la palabra te saca todo lo que no es su semejanza. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestro vocabulario mundano. Ella va cambiando todo, va transformando. Como dije el otro día, cambia tus pensamientos. Ella renueva tu corazón, te da vida, pero también cambia tu intelecto y limpia tu alma para limpiar tu lengua y tu vocabulario también. Porque las malas palabras no se escapan, sino que las tenemos todavía introducidas en nuestro vocabulario. Y yo era uno, ¿no?, de ellos. Pero evidentemente un día entendí que hablaba mucho de Dios, pero no tenía temor de Dios. Por eso este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. No te conozco, dice el Señor. Porque en el medio de la prueba, ¡plá!, se escapa todo ahí. Un desastre. Y eso es porque, ¿sabes qué? Somos tan atrevidos que podemos hacer delante de Dios lo que nunca haríamos delante de la iglesia, ¿sí o no? Podemos mirar delante de Dios lo que nunca miraríamos delante de la iglesia. Podemos hacer o hablar delante de Dios lo que nunca haríamos delante de la iglesia. Le tenemos más miedo a los hombres que al mismo Dios. Tremendo. Tremenda ignorancia espiritual. Entonces dice, primeramente, la inspiración de las Escrituras. Y por último, la historicidad, la integridad en la diversidad, las profecías cumplidas, el poder para transformar vidas. Pero por último, Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Jesús creía en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso decía, cuando vino Satanás, atentado lo escrito está, escrito está, escrito está. Jesús mismo era la palabra, era la verdad, era el camino, era la vida. Y él dijo, no te voy a reprender yo, Satanás. Escrito está, la palabra dice, la palabra dice. Él conocía las Escrituras, él era el que las creó. ¿Cómo no la va a conocer? Y a veces siento que el enemigo conoce más la Escritura que nosotros. Por eso juega con la iglesia del Señor, con la iglesia que falta conocimiento. Por eso estamos realmente con un objetivo como iglesia, que podamos salir
transformados por su palabra, que podamos salir empoderados por ella. Segundo punto, la utilidad de las Escrituras. Primeramente la inspiración y ahora la utilidad de las Escrituras en el mismo verso 16. Las Escrituras, dice, son útiles en 4 aspectos fundamentales. ¿Sabés que cada vez que uno predica la palabra, enseña la palabra, tiene estudios bíblicos, debe tener resultados objetivos en nuestra vida? Si usted viene a la iglesia y le digo yo, ¿y te habló el Señor hoy? Sí. ¿Y cómo está? Y estoy mal. Ajá. ¿Y qué decisión tomaste? No, ninguna. Realmente perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Porque no la bajaste a tu corazón, porque no pusiste la intensidad y el corazón correcto para recibir el soplo divino. Perdiste el tiempo. Cuando no hay resultados objetivos, cuando no hay un plan diagramado para cambiar mi humanidad, perdés el tiempo, perdés los años. Si la palabra, no realmente no entra y traspasa tu corazón, tus tuétanos, te quebranta realmente, no hay transformación. Entonces vas a apagar y contristar el Espíritu Santo a cada rato. Entonces no tenés poder, no tenés poder. Y Dios, ¿sabe qué? Se ríe de nosotros y le da pena también. Dice, mirá vos, le muestro el camino por el que tienes que ir y al final le quiere ir por acá, ella quiere ir por acá. La Biblia dice que cada vez que pecamos por falta de conocimiento, a veces por nuestra incredulidad a la palabra, apagamos y contristamos el Espíritu Santo. Y también lastimamos a los que nos escuchan, ¿o no? A los que nos ven, cómo nos conducimos en nuestra vida. Entonces, Mateo 28, 19 y 20, muchos lo conocen, y es la gran comisión. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. Dice que somos llamados a ¿qué? A ser discípulos, que hagan discípulos. Somos mendigos que le damos pan a otro mendigo, pero debemos llenarnos de su palabra, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nunca vas a poder contar y hablar de alguien a quien no conoces. Porque vos podés conocer mucho de Dios, pero cuando la gente te mira que tu vida es raquítica, nadie te cree nada. Te lo hablo por propia experiencia. No tengo una aureola acá arriba. Te lo hablo porque un día estuve sentado ahí por primera vez. Y veía cómo la gente me miraba. Este loco sabe mucho, pero aplica poco. Aplica poco. Entonces ahí pierde poder la palabra. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si vos sos un oidor, te engañás a vos mismo cuando no la ponés por obra, cuando no la practicás a la palabra? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no se hace hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, hermana, no existís. Sos como ese hombre de doble ánimo, que sos inconstante en todos tus caminos. Nadie te cree nada. ¿Por qué? Porque mirás tu rostro y cuando sacaste la mirada no está más. Ahora, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solamente un oidor olvidadizo, sé todo lo que tengo que hacer, pero da lo mismo. Sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, este será bienaventurado, 100 veces feliz en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Vana. Qué tremenda la palabra, ¿no? Y quizás ya Dios te está hablando y me está hablando, seguramente. Entonces la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar. ¿Enseñar qué? Las Escrituras nos enseñan la verdad
Las Escrituras nos enseñan la doctrina. Las Escrituras nos muestran el camino correcto. Pero no solamente para enseñar, sino también para redarguir. ¿Sabés lo que quiere decir redarguir? Volver a ese lugar donde se te escapó el hacha, donde venías bien, donde venías caminando bien y empezaste a ir por un camino que era parecido, pero no era el correcto. Redarguir quiere decir, las Escrituras nos confrontan. Redarguir tiene que ver con confrontar, con examinar nuestros errores y las malas actitudes, llamándonos a un arrepentimiento inminente, llamándonos a un cambio profundo de tu vida y volver al camino, allá donde entendiste que se te escapó el hacha. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Y para los que toman nota, o después les voy a decir a la FIO que anote esta frase, redarguir tiene que ver con confrontación. Y confrontación te va a llevar a una convicción de pecado cuando el Espíritu Santo está en vos. Confrontación te va a llevar a una convicción de pecado y por último, a la necesidad de un cambio radical. Si no, no entendiste nada. No entendiste nada. Corrección, enseñar, redarguir y corregir. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, viene también el qué, la destrucción, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Sabes que muchas veces yo lo conté que no me gustaba ser corregido? Pero eso duró muy poco cuando entendí que los que me corregían eran las personas que Dios había puesto en mi vida. Y a nadie le gusta ser corregido, ¿sí o no? Pero cuando uno quiere y anhela un cambio de verdad, como yo anhelaba y anhelo hoy un cambio cada día en mi vida. Cuando uno decide cambiar, tiene que agachar la cabeza, amurar y decir, ¿qué tengo que hacer? Porque un día me di cuenta que todas las decisiones que había tomado la había pifiado, ¿se entiende? Entonces tuve que dejar, escuchá lo que te voy a decir, con 31 años, que otros tomaran decisión por mí. Uno de ellos era Cristian, otro era Ariel, otro era Marcelo, y tantos más que me ayudaron. No era uno, eran 3 que me ayudaban a cambiar cada día. Cada día. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y exalta ¿a quién? A esos humildes que se caen, pero peleando. A esos que tienen la pera en el piso y dicen, sí, ¿qué tengo que hacer? Quiero cambiar, anhelo cambiar, deseo un cambio en mi vida. Dedicados a la palabra, dedicados a la palabra. Dice que la Escritura es útil para enseñar, redarguir y para corregir. Las Escrituras nos ayudan a mejorar, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra personalidad, a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra visión. La Escritura tiene una actitud de guiarnos cada día más hacia la vida justa, una vida recta, una vida correcta, una vida en paz, una vida tranquila. Y cuando uno camina en paz, ¿sabes qué? Es tan lindo encontrar ese equilibrio. Porque vos decís, Señor, nada malo he hecho contra ti. ¿Me explico? Uno camina en paz y se siente y se ve en esos rostros que están en paz con Dios. Por eso ponte a cuenta cada día con Dios. Cada día con Dios. Las palabras nos corrigen, nos guían y nos muestran el camino correcto con la intención de cambiar el rumbo equivocado. Porque dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí o no? Entonces, también la Escritura dice, en la multitud de consejos está la sabiduría, en la palabra, en la multitud de la palabra, en la multitud del consejo. ¿Y en quién vas a recibir consejo? En esas personas que Dios puso para guiarte, para encaminar tu vida. ¿A quién vas a pedir consejo? ¿Sabés que si estamos acá con Ceci, o está Eduardo Iván acá también, que hace 7 años que están conmigo? ¿Y cuántos más otros que hace 4 años que están? ¿Cuántos han dejado el cigarrillo? ¿Cuántos han cambiado su vocabulario? ¿Cuántos matrimonios restaurados? ¿Cuántas victorias han tenido ustedes en este tiempo? Pero ¿saben qué? Hemos tenido que pasar por el horno de fuego, donde Dios nos prueba y saca todo lo que no es su semejanza.
Y ¿sabés? La única forma de permanecer es estar lleno de la palabra. Estar lleno de la palabra es reconocer qué quiero con mi vida. Es reconocer hacia dónde voy. Es tener un objetivo claro, recto, puro, sano, santo. Y decir, quiero ir por acá y nadie me va a parar, nadie me va a detener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener metas claras nos van a ayudar a llenarnos de la Escritura. Y yo era muy pequeño en Cristo y salí del centro de rehabilitación y vine a casa. Y por 1 año y medio, ustedes no deben mirar a este Mauro de hoy, por 1 año y medio en ese tiempo era papá, era cabeza de hogar, tenía un hijo para darle de comer, una esposa, tenía que pagar alquiler, luz, etcétera, etcétera, igual que todos ustedes. Pero yo no salía a trabajar por 1 año y medio, hacía changas. Mi esposa manejaba todo el dinero, yo no tocaba dinero, no tenía celular tampoco. 1 año y medio. Mi sobrina de 7 años me llevaba a una cuadra. 7 años mi sobrina, ¿escucharon no? Valentina, la que la conoce. Y mi familia, mi esposa o mi hermana le daban la plata a ella. Confiaban más en una nena de 7 años que en mí. Y te puedo contar 10.000 cosas, ¿no? ¿Y sabes qué? Ella me acompañaba al kiosco a comprar una gaseosa. Ella llevaba el dinero. Durante 1 año y medio leía más de 1 hora por día la Biblia. Y escuchaba entre 3 y 4 prédicas por día. Eran las 2 de la mañana y mi esposa me encontraba en la habitación llorando solo con la pantalla y escuchando predicadores. Yo necesitaba llenarme de Dios. A veces miro el camino recorrido para atrás y solamente fue por la gracia de Dios que soy lo que soy por la palabra. Nada que yo haya hecho. Nada que yo haya hecho. Yo todo lo hice mal. Yo, Mauro, me equivoqué en todo. Pero cuando le creí a Dios, Él hizo, el Espíritu hizo y su palabra. Nada que yo haya hecho. Yo, por mi medio, terminé 4 veces por sobredosis en un hospital. Esa fue mi vida. Ahora, cuando me puse en las manos de Dios, ahí pude decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé a enamorarme, ¿cómo? Dios, te amo, te amo. No, me enamoré conociendo su palabra, estudiando su palabra, estudiando su palabra. Y llevo muchos años y sigo derramándome en su palabra. Sigo derritiéndome ante su palabra. A veces tengo que desconectarme un poco porque tengo que desconectarme. Pero yo estoy pensando en ustedes, en la iglesia, en la obra de Dios, en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y oro por ustedes y velo por ustedes, corrección. Y por último, instruir en justicia. Las Escrituras nos enseñan a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, mostrándonos cómo amar, cómo servir a otros, cómo instruirnos en la justicia divina, pero con hechos, no con solo palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. Por eso se requiere una disciplina, una formación, un carácter, una capacitación. Por eso, ¿se acuerdan? Algo que aprendí de chiquito en Cristo. Siembra un pensamiento, siembra un pensamiento. ¿Siembra qué es un pensamiento? La palabra. Siembra la palabra y vas a cosechar, ¿qué? Un pensamiento. Siembra la palabra, vas a cosechar un pensamiento. Siembra el pensamiento y vas a cosechar un hábito. Todos los días, todos los días. Ahí le mandamos el devocional cada día. ¿Sabés que lo que no lo hacen es decir, soy soberbio, no me interesa? Eso es decirle a Dios, no quiero conocerte cuando vos no pasás tiempo con Dios. Siembra un pensamiento, cosechás la palabra. Siembra la palabra, cosechás un pensamiento, perdón. Siembra el pensamiento, cosechás un hábito. Siembra ese hábito y vas a cosechar, ¿sabes qué? Carácter. Y siembra ese carácter y vas a cosechar convicciones que te van a sostener en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta. Por eso la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Efesios capítulo 6, verso 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como papá espiritual, debo corregir, debo instruirlos, debo disciplinarlos. Y disciplinar no tiene que ver con paleta, tiene que ver con amor, tiene que ver con corrección, tiene que ver con exhortación, tiene que ver con ánimo. Con ánimo. Mateo 6:33, muchos lo saben de memoria. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Todo va a ser añadido. Todo va a ser añadido. Por eso, ser correcto va a poner y va a evidenciar el carácter de Dios en tu vida y la mía. Pero también va a evidenciar el carácter de Dios en las relaciones interpersonales. Estar lleno de su palabra. La mayoría de las iglesias tienen una cultura de eventos. Incluso los servicios dominicales son eventos. No parten, escuchen esto, de un proceso objetivo y disciplinado de crecimiento y de discipulado. No, somos cultistas, eventistas. No, acá no. Acá hay un programa hecho. Tanto Cristian, Eduardo y yo tenemos programada, escuchen esto lo que les voy a decir, está en eso acá presente, tenemos programadas las prédicas de cada domingo de acá a 3, 4 años, ¿sí o no, Cristian? ¿Sí o no, Eduardo? No somos improvisados, hay un programa, hay un camino que estamos siguiendo, hay una pasión por decir, sabemos cuál es el camino, lo conocimos, tenemos este tesoro y hay que compartirlo. Para que a otros también le vaya bien. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Entonces, predicamos, a veces damos las prédicas sin preguntar nunca a la otra semana siguiente si la gente ha hecho algo con esa predicación. Y ustedes saben que yo no soy así. Yo lo llamo y te digo, ¿y qué entendiste? ¿Y qué decisión tomaste? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Qué aprendiste? ¿Se entiende, no? Eso es decir, tener un programa, un objetivo, una disciplina de crecimiento y discipulado. Se ha meditado en la palabra en la semana. La gente va al culto hoy sin bolígrafo, sin lapicera, sin Biblia. Imagínate. Y yo sé que está en el celular la Biblia. No. Tenés que traer tu Biblia, una lapicera para anotar. Porque mi mente se va. Pero creo que ¿tu vida va a cambiar cuando empieces a rayar la Biblia? No, cuando la Biblia te marque a vos. Cuando la Biblia te marque a vos, para después seguir meditando en todo lo que se habló. Como que la gente no va a la iglesia para aprender, eso a veces siento, y crecer, sino para escuchar y sentirse bien con ellos mismos. Y ese es un problema principal, es que la gente, o nosotros, la gente venga sin querer aprender, o nosotros los predicadores no estemos capacitados para seguir discipulando. Y por último, la finalidad de las Escrituras. Dice, el propósito de las Escrituras es que el nombre de Dios sea ¿qué? Sea exaltado, que sea glorificado el nombre de Dios. Entonces, dice este versículo, que la finalidad de la Escritura es para que todo hombre sea preparado para toda buena obra, sea perfecto, dice, para toda buena obra. Esto significa que las Escrituras nos brindan todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Cristo, para vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, guiados por Él, enseñados por Él, manipulados por Él, gobernados por Él. ¿Se entiende? Acá tenemos todo en la palabra, a fin de que todas nuestras actividades espirituales tengan un propósito, porque sin esto todo se resume en un activismo y nada más, mera religiosidad. ¿A fin de qué? Dice, el hombre de Dios. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Porque esto dice es a fin de que todo hombre, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me explico? A fin de que el hombre de Dios, somos de Dios, no somos de nosotros mismos. No, si vos decís soy hijo, hija de Dios, hey, mírame acá. Si vos decís soy hijo, hija de Dios y hacés lo que vos querés, no digas soy de Dios, soy de mí mismo. Hago lo que quiero, soberbia. Cuando uno es hijo de Dios, aunque cueste, yo quiero hacer lo que hizo Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entendemos que solo no podemos. Entendemos que necesitamos de Él y de su palabra. Si no, ¿para qué habrá venido Cristo si nosotros somos todopoderosos, o no? ¿Para qué se habrá creado el cuerpo? Y dice, escudriñan las Escrituras. Dice, ámense los unos a los otros, corríjanse en todo temor de Dios. Filipenses capítulo
3, verso 12, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado. Escuchá lo que dice el verso 12. No que lo haya alcanzado ya. Mirá quién lo habla, el apóstol Pablo. No es cualquiera, no es Mauro Nemi, no. Acá está hablando el apóstol Pablo. Y nos da una categórica expresión de humildad. Y Pablo, con todo lo que era Pablo, dice, no, pará. No que yo lo haya alcanzado. A veces pensamos que podemos tener vida porque nosotros hicimos algo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario. Nada que yo haya hecho, dice Pablo. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro asir aquello, tomarme, amarrarme, agarrarme. Asir tiene que ver con algo más fuerte. Me abrazo. Asir dice, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, no que lo haya alcanzado, pero yo prosigo a la meta a ver si puedo llegar al objetivo y a la meta que tengo por aquel que ya me tomó a mí, que es Cristo. O sea, tremenda expresión de humildad. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sabes qué te está diciendo? Acá Pablo está diciendo, no confíen en hombres, no confíes en vos mismo. Mírame acá, no confíen en vos mismo. Sean imitadores de mí, dice el apóstol, y escuchá bien, y de todos los que se conducen así en el ejemplo. En el ejemplo. Todos los que han tenido victoria en la negación y después cargaron la cruz y la tomaron. Porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los vuelvo a decir, llorando. Lloraba el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo. En fin, dice, el fin, de los cuales será la perdición, y cuyo Dios con minúscula, es su propio yo, su propio ego, su propio vientre, dice la Escritura, y cuya gloria es y será su propia vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en lo vano. Por eso los deseos de los ojos, sensualidad, los deseos de la carne, carnalidad, y la vanagloria de la vida, todo esto no proviene de Dios, dice, sino del Padre. ¿Del Padre de qué? Del Padre de mentira, del Padre de perdición, del príncipe de este mundo, del gobernador de las tinieblas. No proviene de Dios todo eso. Sensualidad, carnalidad, vanidad. Por eso debemos ser y después hacer. No hacer para después ser. Ser, estar llenos porque nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Y formar ese hábito. ¿Qué es un hábito? Es la práctica continua que me conduce a amar a Dios cada día. Es la práctica continua de hábitos piadosos que me condujan a amar a Dios cada día. Eso es un hábito piadoso. ¿Y qué importancia tienen esos hábitos en nuestra vida? Primeramente, me quebranta. La palabra de Dios, este libro, ¿sabés qué va a hacer con tu vida? Te va a transformar. La palabra de Dios te quebranta. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 10. Dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestidura. La palabra de Dios, para los que toman nota, te quebranta. Si hoy te vas de acá sin ser quebrantado, porque tuviste un corazón apático a la palabra. No tuviste un corazón receptivo. Segundo, la palabra de Dios no solamente te quebranta, sino cambia tu realidad en un presente diferente. Cambia tu dentro de un ratito, ¿se entiende? Cambia tu presente. Segunda de Reyes 23:3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Escuchen esto, el rey comió las palabras.
rasgó su vestidura y ahora en el próximo capítulo dice que hizo pacto que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Mirá, se quebrantó, hubo una convicción, fue persuadido, lo comunicó al pueblo y cambió su realidad y la realidad de todo el pueblo. Imagínate, una palabra que transforma, una palabra que quebranta. Tercero, la palabra de Dios te capacita para asumir nuevas responsabilidades. No sirve que estés actuando la vida cristiana estando vacíos espiritualmente. Dice la Escritura en Josué 1:8, muchos lo saben de memoria, ¿no? ¿Y qué dice? Nunca se aparte, no. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas como conforme a lo que me conviene que esté escrito. Esto lo hago y esto no, esto sí, esto no, esto lo guardo acá abajo y esto no. No, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llenate de la palabra para tener autoridad. Llenate de la Escritura. La palabra te capacita para enseñar, para vivir y para tomar nuevas responsabilidades. Cuarto, trae gozo a mi vida. Jeremías capítulo 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo. Qué tremendo. La palabra de Dios te trae gozo. Es el refrigerio que necesitamos en este desierto, es un oasis de agua pura, de vida, en medio de un desierto tremendo que vivimos. Quinto, la palabra de Dios te permite conocer más a Dios. Segunda de Pedro 3, 17 y 18 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén, amén y amén. Me permite conocer más a Dios. Sexto, me corrige, dice Hebreos capítulo 2:1. Por tanto es necesario, escuchen la palabra, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¡Ey! ¿Cachá esto? Dice, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, porque ya tenés responsabilidad ahora. No sea que nos deslicemos, dice, aún teniendo conocimiento. Entonces, pará la oreja, prestá atención y bajad la palabra a tu corazón para ponerla por obra. Y por último, me coloca como ejemplo. Dice 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Mamadera, qué tremenda expresión. Un hombre lleno de errores como vos y yo. Dice Elías que era un hombre sujeto a pasiones, pero estos tipos cambiaron la historia. Estos tipos llenos de errores, dijo, se paró delante de una congregación, lo miró a los ojos y dijo, ¡ay, mírenme a mí! Sean imitadores de mí, vivan como yo vivo, porque yo conocí al Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso, en un mundo que cambia rápidamente, la palabra de Dios es nuestra roca, es nuestro fundamento, es nuestro faro en medio de las tinieblas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Y algunas preguntas antes de terminar. ¿Estás buscando orientación en tu vida? ¿Para qué estás acá? ¿Estás buscando orientación en tu vida? ¿Vos creés que necesitas una corrección? ¿Necesitas una instrucción en tu vida? La palabra de Dios será tu guía. Será tu fuente de sabiduría si la amas, si la guardas. Deja que te ayuden o te molesta la corrección. Acordate que la soberbia es el principio de todos los males, ¿no? Y Dios exalta a los humildes. ¿Estás luchando con la duda o la incertidumbre? La palabra de Dios va a ser tu roca y tu refugio. Ahí afuera nada te dará certezas. En la palabra de Dios encontrarás promesas.
y certezas porque se cumplen. ¿Estás buscando crecer en tu fe y madurar en tu relación con Dios? La palabra de Dios será tu alimento. No solamente tu alimento, sino tu sustento. Por eso dedica tiempo. Hermano querido, dedica tiempo a leer la Escritura. Pasa tiempo de calidad con Dios, dedicados a la palabra. La palabra de Dios será tu guía, tu fortaleza en un mundo que cambia constantemente. Por eso espero que en esta predicación te haya inspirado a buscar cada día más a Dios, a confiar en su palabra, a depender de Él. Recuerda que su palabra es viva y eficaz, no mi palabra. Da lo mismo lo que yo diga. Acá lo que importa es qué dice Dios. Su palabra es viva y eficaz. Y sabes que hay veces que cuando miro mi vida, y acá le hablo a los líderes también, cuando miro mi vida y me veo tan miserable, que no merezco nada, que no puedo hacer nada solo, sin el Espíritu Santo, sin el cuerpo de Cristo. Miro mi vida y sé que no merezco nada, y creo que no merezco nada. Porque el día que yo crea que merezco algo por lo que creía ser, ese día la soberbia gobernó mi vida y estoy listo. Ese día estoy listo. Por eso, cuando miro mi vida, se me vienen a la mente la vida de los 12 discípulos que Jesús escogió, los cuales no serían los 12 discípulos que vos y yo necesariamente elegiríamos. Pero Él los escogió, porque no calificaban, seguramente, porque no catalogaban para ser sus discípulos a nuestros ojos, pero dice que Él los escoge. Pero tenían algo en común. Los escoge porque tenían algo en común. Esos 12 discípulos a los cuales el día de hoy seguimos, ¿qué? Seguimos trayendo a la memoria, trayendo a nuestra mente. Seguimos tomando sus ejemplos, seguimos hablando de eso. Tenían la chispa que se roba la atención de Dios. Esas 12 personitas del vulgo, simples, tenían esa chispa que diferencia al resto, que llama y roba la atención de Dios. Y dice, acá se levantó una. Ninguno de los 12 puso pretexto. Esas personas, esa chispa que activa el corazón de Dios es no pongas pretexto. Ninguno de esos 12 puso pretexto ante el llamado de Dios. Cuando Él se acercó para llamarlos, ninguno dijo, no podré. Ninguno dijo, ¿por qué yo? Envía a otro. Ninguno se quejó. Ninguno puso sus prioridades por sobre la del llamado de Dios. Ninguno dijo, ¿por qué yo? ¿Sabes por qué? Porque creo que esas 12 personitas, en ese momento que Dios los llamó, no podían creerlo. Y a veces yo digo, ¿realmente el cielo está viendo esto? Esas 12 personas entendían que el cielo estaba viendo lo que ellos no veían. La gracia de Dios. Por eso Dios dice que tomó lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. No puedo creer lo que el cielo hoy está revelando de mi vida o me están viendo de esta manera. Por eso la chispa que enciende el corazón de Dios es un corazón, hermano querido, dispuesto a la palabra. Dispuesto a ser transformado, porque si vos hoy estás dispuesto, tú serás la diferencia en sus manos. Tú serás la diferencia en sus manos. Yo quiero que Dios bendiga hoy su palabra y que realmente guardes en tu corazón esta palabra. Y si hoy Dios te habló, mueve esa chispa en el corazón de Dios. Decir, Señor, acá está mi vida, quiero cambiar. Señor, te necesito. Activá la chispa en el corazón de Dios que te mire. Entendé que hoy el cielo te está mirando y dice, confío en que en mis manos podés ser más que vencedora, más que vencedor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te pido por esta iglesia, te pido por los corazones, te pido por cada joven, por cada matrimonio, por cada adulto mayor, Padre, gracias
porque a pesar de las circunstancias en las que estamos, hoy, Santo Dios, tú nos permites abrir tu palabra. Gracias, Padre, por esta congregación de crédulos que te amamos. Y a pesar de todo lo que pasó, acá estamos para depender de ti, Dios. Bendice la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Derrama, Padre, de tu amor. Derrama de tu gracia. Derrama de tu espíritu, Dios. Y aquellos que ya lo tienen, Padre, que tu Espíritu Santo nos mueva misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El culto ha terminado, hermanos. Dios los bendiga. Los felicito a cada uno de ustedes que con un corazón puro se quedaron hasta este momento. A penumbras. Pero Dios se lleva toda la gloria. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.